Emocional Esperanza y personas que nos visitan. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne, que en nuestro caso personal puede ser la adicción de sustancias nocivas para la salud o problemas psicológicos de campana a campana. Muchas gracias. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo y de pie pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Muy bien. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo García con el tema de la vergüenza. Lo vamos a invitar a pasar para que nos ayude a desarrollar el tema. Adelante. Pues muy bien, buenas noches a todos los que están presentes y también online. Pues como cada día, pues es un honor y un placer estar aquí desarrollando estos temas que todos son interesantes. Repito, estamos en este mes lo del temor. Hoy y mañana serán los últimos dos temas del temor y el próximo mes iniciaremos con una nueva sesión o segmento de temas con otro tópico. Pero bueno, vamos a comenzar hoy y pues hoy tenemos un tema que está por demás interesante, es la vergüenza y aunque no pareciera como algo inofensivo, algo que no tiene mucha relevancia en nuestras vidas, hoy lo vamos a analizar de fondo y vamos a rescatar algunas cosas interesantes de esta famosa vergüenza. Muy bien, aquí yo le puse vivir tras la cortina, es solamente un eslogan, no define nada, pero es una idea básica de qué es la vergüenza y pues aquí le puse vivir tras la cortina, ¿no? Pues vamos ahora sí a las definiciones como es costumbre, vamos a iniciar. Tenemos una definición global o generalizada ¿qué es la vergüenza? Y bueno, pues la vergüenza es una emoción dolorosa, vamos subrayando ahí dolorosa, provocada por un sentido de culpabilidad muy fuerte. Esto es una definición global de todas las definiciones que hay. Ahorita vamos a ver las definiciones coloquiales y las definiciones de la psiquiatría, pero esta es la definición básica y de aquí podemos rescatar pues que es una emoción, que hay dolor y que también hay un sentido de culpabilidad, ¿no? Así que comenzamos, vamos a ver la segunda lámina y bueno, aquí está la definición clínica de la psiquiatría o de psiquiatría y esto ya está un poquito más definido, más elaborado. Los términos son un poquito más, parecieran más fuertes, pero en realidad son más técnicos. Dice que la vergüenza es un trastorno. Ya hemos definido qué es trastorno, que es algo que se sale del entorno o del contorno y esto es un trastorno cuya principal característica es un patrón. Hablamos que las adicciones son un patrón recurrente o repetitivo generalizado de inhibición social esta situación de no aparecer socialmente, de ser invisible, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la evaluación negativa, es decir, que hay una afectación o hay un sentido de vulnerabilidad hacia lo que pudiera ser una evaluación negativa o reprobatoria, y rechazo o desaprobación y evitación de la interacción social, que comienzan en la adolescencia, al comienzo de la adulta y que se da en diversos contextos. Bueno, aquí hay que resaltar que en la adolescencia se da mucho esto, quizás todos pasamos por ese momento, pero los adolescentes que no lo resuelven en esa etapa, pues les va a costar más trabajo el resto de su vida, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí está, tiene varios términos, en realidad se llama trastorno de la personalidad de evitación, es un trastorno de evitación, así se llama el término clínico. Ahorita lo vamos a definir un poquito más.
Y bueno, pues aquí hay desaprobación, rechazo, entendemos que ya interactúa la cuestión social y los sentimientos. Así que vamos a continuar. Gracias. Muy bien, pues vamos a ver aquí. Aquí tenemos las definiciones adicionales o coloquiales y entonces pues aquí están un poquito más ad hoc de nuestro lenguaje y entonces pues es un sentimiento de incomodidad, la vergüenza, producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. De repente a veces alguien hace un ridículo y también nos da vergüenza, que es la pena ajena, ahorita lo vamos a ver. Y es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Aquí entra otro factor que es la dignidad y pues obviamente lo que daña la dignidad pues pudiera ser una humillación, no necesariamente, pueden ser más cosas, pero la humillación es una de ellas. Y bueno, pues es hacer el ridículo ante alguien. Yo creo que esto está más ad hoc de nuestro lenguaje. ¿Cuántos de repente este asunto de hacer el ridículo, pues no nos gusta, a nadie le gusta, ¿no? No es cómodo, pero a veces sucede que sin querer hacemos el ridículo y bueno, pues ahí viene la vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Continuamos. Tenemos ahora, ¿cómo se produce la vergüenza? Aquí ya tenemos como un pequeño antecedente o un sustento o cómo surge estos de lo que hablamos, hemos estado hablando de las raíces o del trasfondo. Bueno, pues la vergüenza, el funcionamiento de la vergüenza tiene que ver con el miedo a ser avergonzado. Aquí estoy subrayando, resaltando miedo, porque estamos en el tópico del temor. Cuando una persona teme hablar frente a un auditorio, dicho temor se genera por la posible vergüenza que sentirá en caso de equivocarse o de no cumplir. Aquí hay dos factores, que es el error y la falta de cumplimiento con las expectativas sociales. También decimos que la vergüenza, por lo tanto, suele estar asociada a la timidez, ya es un término más coloquial, que es el temor. Bueno, es un sustracto de temor, pero en menor escala, que es la timidez, que lleva a no querer mostrar en público ciertas facetas de la personalidad o incluso el cuerpo. Por ejemplo, en mi casa soy divertido y cuento chistes, pero en las fiestas me da vergüenza. Siento vergüenza cuando me miran las piernas, por ejemplo. Son aquí tópicos que rescaté de expresiones vagas, pero a veces de que nos ilustran, ¿no? Bueno, entonces ya vimos que hay temor, no a un grado superlativo, pero hay una timidez y la timidez es porque no quiero equivocarme o pienso que quizás no cumpla con las expectativas. Continuamos. Hablábamos de la vestimenta antes de pasar a la siguiente lámina, cómo la vestimenta de repente es este asunto de no cumplir con las expectativas sociales, ¿no? ¿Y qué van a decir si no voy bien vestido, si no traigo ropa adecuada, si no voy de tal o cual forma, si no salgo maquillado a la calle? Todo esto tiene que ver con cumplir las expectativas. Muy bien, ¿cómo afecta la vergüenza? Bueno, pues la vergüenza no se basa en lo que usted ha hecho, sino en que se avergüenza de lo malo que es usted. Aquí ya tenemos una transposición o una ecuación interior que a veces la gente hace, entonces no es lo que hice, sino lo que soy, o sea, cómo me siento yo y me siento reprobado, descalificado o juzgado, entonces ya es un sentimiento que tiene que ver con mi persona independientemente del acto social cometido. No es como ya pasó, sino que me quedo con esto, que es la culpa. Aquí no vamos a hablar de la culpa, pero la vergüenza. Cuando yo tengo este asunto de ser algo malo o ser una persona inadecuada, entonces empiezo a desarrollar sentimientos de culpa, que sería una afectación directa de la vergüenza. Pero aquí estamos en que la vergüenza no sea vergüenza del hecho, sino de lo malo que pudiera estar yo, de lo mal que pudiera haber hecho yo las cosas. Tiene que ver en primera persona, no en segunda ni en tercera persona. La vergüenza es devastadora, la vergüenza es devastadora, se pasó una S, y pueden, la vergüenza es devastadora y puede durar toda la vida, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Eh, sí hay personas que se avergüenzan toda la vida, ¿no? Y bueno, aquí hay unos ejemplos de vergüenza. Por ejemplo, subrayé algunos, algunos términos, algunas expresiones que pudieran ser conocidas. Creo que sí, por lo menos la primera. La vez pasada ya la exploramos y es, me da miedo hablar en público. ¿A alguien le da miedo hablar en público? Pues sí, ¿verdad? Es como que te dan micrófono y no es lo mismo estar allá atrás que estar aquí, ¿no? Y no entiendo cómo Olga no siente vergüenza al vestirse de esa forma. Esta es una vergüenza ajena. Dices, ¿no le da vergüenza
es como la pena ajena que llamamos. De hecho, estaba estudiando y la definición para vergüenza en México en realidad se llama pena. En otros países es vergüenza, pero es el sinónimo. Pero aquí le llamamos me da pena en vez de me da vergüenza. Como que es más coloquial esta palabra pena, pero es lo mismo, ¿no? Aunque las raíces de vergüenza que la definen, no tienen que ver ni con vergüenza ni con pena. En el latín sí tiene que ver con vergüenza, que significa una falta de conciencia, una mentalidad reprobada o una ausencia de la conciencia. Eso significa en latín vergüenza. Pues en griego no encontré la raíz porque no existe, pero habla de la ignominia, que es parecido a la vergüenza, y la ignominia es la ignorancia de las cuestiones sociales y cómo yo no conecto con las cuestiones sociales. No es como ocultarme, la palabra en griego se llama ocultarme de los efectos sociales, que se llama ignominia, aunque lo hemos definido de diferente forma, pero en el original griego, ignominia significa ocultarme de los efectos sociales y nosotros lo definimos como vergüenza o pena. Ese es el término ya latín, ¿no? Entonces, no, otra palabra, otra ejemplo sería Ricardo se tropezó en medio del salón y se sonrojó por la vergüenza, ¿no? Cuando hoy está de moda, le llamamos los memes, ¿verdad? Hay memes muy chistosos. De repente pongo videos de cosas graciosas y me ayuda mucho a relajarme. ¿Se acuerdan que es uno de los desestresantes? Yo pongo de estos videos donde pues la gente se cae o se resbala o los animales y pues me río, ¿no? Pero bueno, el que se cae pues le da vergüenza, ¿no? O de estos sustos o de estas bromas que hacen en la calle de que voltea la cámara, es una broma. Y pues el que la está haciendo la broma, pues no le pasa, pero a mí sí me da vergüenza hasta cuando hacen ese tipo de bromas. O sea, son bromas que yo no haría, ¿no? Pero hay gente que sí se anima y al que le hacen la broma, pues le da mucha vergüenza, ¿no? Bueno, continuamos. Muy bien. Aquí están las manifestaciones corporales de la vergüenza. Son muy, muy parecidas a las del el trastorno de ansiedad, trastorno, lo que vimos del estrés, del temor. Todos van más o menos de la mano, están dentro de la misma esfera, dentro del mismo esquema, que es la tensión muscular, el tercio superior, que es toda la parte del cuello de los hombres, o la parte lumbar, que es la parte de atrás, es otro tipo de tensión, duele la cintura eh, y la fatiga constante, porque siempre estoy tenso, el sobrepeso, las personas que tienen vergüenza se descuidan a sí mismos porque es un asunto que pega en la autoestima. Es curioso esto, ¿no? De repente es como esta parte psicológica, si es que pues ya se van a criticar, pues que me critiquen bien, ¿no? Y ya me descuido, me suelto, me dejo. Luego viene el insomnio, es otra manifestación de la vergüenza, dolores de cabeza, hipertensión, ansiedad, incapacidad de relajarse, úlceras gástricas, obviamente impotencia sexual, fobias, depresión. La vergüenza atrofia muchas situaciones de la vida, inclusive los sexólogos saben que este asunto en la sexualidad, la vergüenza tiene un papel muy importante y muchos por la vergüenza han tenido un detrimento en esta área de su vida, ¿no? Muy bien, son algunas manifestaciones. Hay más, pero bueno, básicamente estas ya son conocidas, ¿no? Continuamos con la próxima. Bueno, las personas con vergüenza bien pudieron provenir de hogares donde la disciplina fue muy rígida y mostraban actitudes rechazantes o descalificatorias. Es como el miedo a fallar. Acuérdate que los tres temores, bueno, dentro de la vergüenza son el temor a ser juzgado, a ser descalificado o a ser reprobado. Cada que una persona siente vergüenza es porque en algún momento fue juzgado, descalificado o reprobado. Y como no quiero volver a pasar por ese efecto del dolor, que vimos que es un asunto de dolor emocional, ¿qué es lo que hago? Pues entonces, pues me avergüenzo y es un mecanismo de defensa para no ser expuesto a la sociedad, para no hablar, y digo, no, pues me da pena y mejor me oculto o me retiro del lugar o me siento hasta atrás o me agacho, o sea, algo, pero lo que no quiero es ser exhibido porque en esta disciplina familiar, pues fui muy juzgado o muy, repito, muy descalificado o muy reprobado. Aquí habla los hogares donde provienen estas actitudes rechazantes o descalificatorias, ¿no? Es muy, muy clásico, yo lo sé porque lo veo en terapia, padres que reprobaron a sus hijos, eres un tonto, no sirves para nada, eres de lo peor, vas a terminar en la cárcel un día. Hay una estadística que dice que
el 70% de los reos alguna vez en algún momento de su vida sus padres le dijeron, tú eres un bueno para nada, un día vas a terminar en la cárcel. Y se cumplió, ¿no? Entonces fueron descalificados, rechazados y bueno, pues ahí está el efecto, ¿no? De hecho, las personas que roban tienen una gran vergüenza. No parece, ¿no? Porque a veces llegan armados, pero en el fondo ellos sienten vergüenza después del acto de mal juicio. Claro, después se les cauteriza la conciencia, ya como que no sintieran, pero en momentos sí sienten vergüenza. Es más, inclusive las personas que se dedican a actividades, pues no morales, de todos tipos, al principio sienten la vergüenza y después como que se la aguantan o ya se les cauterizó la conciencia y ya no sienten vergüenza, o sea, son sin vergüenza, ¿no? Y ahorita vamos a explorar el término de sinvergüenza, ¿no? Y dices, pues es que ya no tiene vergüenza. Si no tiene, bueno, ya no la manifiesta, pero siempre la tuvo. Nada más que un día tuvo eh, que ignorarla y hacer como que no existe, porque si no, no podría seguir con ese sistema de vida, ¿no? Las mujeres que de repente trabajan en un centro, eh, pues un centro de esos club nocturnos, pues me imagino que en su momento siempre sintieron mucha vergüenza, pero con el tiempo, eh, pues son tan reprobadas o tan descalificadas, que es lo que vimos en el otro asunto del sobrepeso. O sea, he sido tan descalificado que ya me da lo mismo que siempre me reprueben. De todos modos, ya me siento reprobado. Entonces ya mi dignidad ya no tiene por qué ser calificada. Ya no tengo dignidad. Ya no tienes que reprobarme de nada porque ya no tengo dignidad. Y es como se migra a otros episodios donde ya no hay vergüenza, ¿verdad? Ya hay lo que se llama el cinismo, ¿no? O sea, sí que, bueno, continuamos. La siguiente, aquí está la vergüenza de juiciosa. La vergüenza juiciosa, dice, la vergüenza también está vinculada a la dignidad o a la autoestima. Por ejemplo, el presidente no tiene vergüenza. Habla de distribuir la riqueza cuando su patrimonio se triplicó en el último año. Otro ejemplo con una frase al azar, produce vergüenza ajena observar cómo algunas mujeres se desnudan en cámara por unas pocas monedas, ¿no? Esa es la vergüenza juiciosa, o sea, qué vergüenza que nuestro presidente, según aquí la leyenda está, qué vergüenza que esa mujer, qué vergüenza que mi jefe no tenga esto, qué vergüenza, o sea, es la pena ajena, ¿no? Pero juzgamos, ¿no? De repente nosotros emitimos un juicio porque nos da vergüenza y lo que emitimos pues es un juicio, lo que queremos es como resaltar o manifestar que hay un acto de inmoral o de mal juicio y como la persona no lo dice, no se da cuenta, yo me hago el portador de esa voz y digo, pues yo digo que qué vergüenza, o sea, yo lo califico, ¿no? O sea, como no tiene vergüenza, pues yo sí digo que qué vergüenza de hacer esto, ¿no? Y bueno, continuamos adelante. Aquí vienen las consecuencias de la vergüenza. Pues una es dificultad para enfrentar los fracasos. Eh, Hay gente que se sumerge ya vimos que una de las manifestaciones es la depresión, que pudiera ser cuando sistemáticamente prefiero no enfrentar los fracasos y me voy sustrayendo del círculo sistémico social o familiar y me aíslo y me meto por allá porque me da vergüenza eh, enfrentar mis errores. De hecho, la mentira es el recurso más burdo o más básico para no enfrentar vergüenza, ¿sabían? O sea, miento, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? ¿Y quién tiró esto? No, pues se cayó. Es como que se rompió. Y ni dice, se rompió, ¿no? ¿Y quién se comió el chocolate? No sé, y tiene toda la boca llena de chocolate, ¿no? Entonces el niño le da vergüenza que lo exhiban, aunque en realidad los padres castrenses sí tuvieron esta acción de ridiculizar a sus hijos delante de terceros y se siente bien horrible. Si alguno de ustedes lo ha vivido o lo vivió, pues es muy, muy, muy vergonzoso. En ese término es muy, muy doloroso. Es un golpe a tu dignidad que delante del público te manifiesten tus errores. Es terrible eso, ¿no? Yo lo viví de niño con mi papá y recuerdo que era muy, muy, muy vergonzoso, muy doloroso. O sea, se queda uno con algo que se llama dolor, que se vuelve resentimiento y es porque, o sea, yo no me pude defender y injustamente me exhibieron, ¿no? Hablábamos un tiempo de las jóvenes que son abusadas sexualmente. De hecho, hay un, hay una que se llama vergüenza tóxica. Aquí no la planteé, pero la vergüenza tóxica es la que se habla para definir a los niños o adolescentes que han sido abusados. Entonces, cuando un niño fue expuesto en su desnudez física, pues él es dañado. Entonces, en el futuro, él siempre va a sentir vergüenza de mirarse a sí mismo, porque fue expuesto y fue dañado en su dignidad en esta exposición de vergüenza. Se llama vergüenza tóxica y esas lo utilizan psicológicamente para hablar de niños abusados
o jovencitas abusadas sexualmente explícito, ¿no? También hay una que se llama vergüenza vicaria, que es cuando la gente aprende a echarse la culpa, que es el síndrome de victimez. Sí, pues yo soy, yo puedo, y entonces pasan su vida echándose la culpa de otros inclusive, y aunque no tengan la culpa, ellos se siguen echando la culpa. Es una forma de como siempre estar en este ciclo de la vergüenza. Es como ya aprendí a vivir en la parte del martirio, del dolor, del sufrimiento, entonces ya no me es difícil siempre echarme la culpa. De todas maneras, estoy acostumbrado siempre ser la persona descalificada, siempre ser la persona rechazada, y les es muy fácil echarse culpas ajenas o ellos mismos autoculparse de inclusive cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Hasta allá va el trastorno de la vergüenza. Ahorita vamos a ver cuándo se convierte en un padecimiento. Pero bueno, aquí están consecuencias: dificultad para aceptar las críticas. Ustedes han escuchado que hay críticas constructivas y críticas destructivas. Bueno, en realidad la crítica es crítica. Quizás la intención y la construcción de lo que hablamos o el sentido es lo que lo hace positivo o negativo, ¿no? Pero una persona eh, eh, con madurez inclusive podrían aceptar la crítica, aceptar el fracaso y no sentir vergüenza, pero no es de una parte cínica, sino una parte de decir, bueno, afronto, acepto la crítica y pues no me da vergüenza, acepto que sí tengo el problema, que es lo que hace el efecto de la tribuna, que hemos hablado mucho aquí. Entonces las personas que pasan una tribuna, en realidad, pudiera ser que sientan vergüenza, pero cuando empiezan a hablar, ellos hablan de sus fracasos, aceptan las críticas si fuera el caso, pero ya lo expresan sin dificultad. Y una persona con vergüenza pues tiene dificultad para expresar sus sentimientos. Por eso en las agrupaciones, en la tribuna, el primer día alguien dice, no, yo he visto personas que he llevado yo, si gusta, no, paso, ¿no? Y paso. Pero un día se suben y como que vencen esa vergüenza y después para bajarlos es un problema. No dejan de hablar y dices, mira, ya se le quitó la vergüenza, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que tuvieron un recurso para superar la vergüenza. Luego viene la dificultad para enfrentar el conflicto. Las personas que tienen vergüenza siempre tendrán un problema. Conflictos siempre va a haber, hay que enfrentarlos. Pues se ve muy mal cuando una persona tiene mucha vergüenza. Uno mismo enfrentar, tener como una actuación de vergüenza, pues en sí mismo es vergonzoso, ¿no? Que no nos ven fuertes. Cuando una persona tiene vergüenza, lo que está manifestando es una debilidad, no propia de carácter, pero una debilidad, y a nadie nos gusta sentirnos desnudos o débiles. Ahorita hay un término, voy a tratar de, o no al final, ahí yo tengo pues una teoría muy personal, una opinión de qué es la vergüenza y de dónde viene, aunque psicológicamente aquí no apareció ninguno de los estudios que yo analicé, pero yo tengo mi propia teoría de dónde viene la vergüenza, ¿no? Y para mí la vergüenza tiene que ver con desnudez en su origen más básico, porque no nos gusta estar desnudos emocionalmente delante de nadie, nos gusta estar desnudos, que nadie como dicen, nos saquen los trapitos al sol, ¿no? No nos gusta, inclusive si alguien nos visita de sorpresa en la casa, en ese momento, pues, permítame, ¿no? Y cierro la puerta 3 minutos y en 3 minutos limpio toda la casa, meto al perro y todo, porque qué vergüenza que me vean en pantuflas, qué vergüenza que hoy en la mañana tuve un tiempo que tenemos un Zoom en tiempo real con un grupo de hombres, de Hombría al Máximo, y nos reunimos todos los miércoles a tener oración de 5 a 6 de la mañana. Entonces, de repente, mi esposa me dice, ¿y no te da vergüenza? O me dice, ¿no le da vergüenza? No, pues estoy dormido, estoy en pijama, ¿por qué me tiene que dar vergüenza? Pero unos no prenden la cámara porque es que qué vergüenza que me han despeinado, todo así somnoliente. Le digo, bueno, pues es que eh, eh, el evento lo amerita, pues estamos a las 5 de la mañana, nos acabamos de despertar, o sea, no espero que vengan de traje y de smoking y rasurados, pero a algunos sí les da vergüenza, ¿no? Y yo no es que sea sin vergüenza, pero digo, bueno, pues es que estoy en pijama, no pienso arreglarme para estar en un Zoom de oración con los varones que veo toda la semana, ¿no? Y es un tiempo muy especial, ¿no? Bueno, dificultad para aceptar responsabilidades. Aquí otra vez volvemos a los 12 pasos, que es también parte de nuestro centro de psicoemocional. Y los 12 pasos, pues yo soy responsable, hay una declaración al final, ¿no? Y ya no me da vergüenza aceptar, yo soy responsable y soy responsable de mí mismo, de mi enfermedad, de reparar los daños y también soy responsable de ayudar a otros. Así que una persona que ya superó la vergüenza ya es responsable. También tiene dificultad para estar solo y tiene dificultad para sentir empatía. O sea, la empatía viene de empatar o de ecualizar, viene de la misma raíz, empatar. Entonces empatamos con las personas
y esta es una dificultad. El que tiene vergüenza generalmente eh, salimos a una reunión y el que tiene vergüenza por allá se sienta o le preguntan, ¿gustas algo? No, 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 gracias. ¿Te ofrezco algo? No, no, pues, ¿gustas comer algo? Sí, pues sí. ¿Y qué quieres? Pues lo que sea. Entonces es que lo que sea no hay. ¿Quieres que, no sé, la otra vez iba con una cosa, ¿quieres una nieve? Pues sí, sí gusta. Le dije, no, si gustas tú, pues con una o dos bolas, no, pues yo te voy a disparar, no te preocupes, no, pues nomás una bola, póngale. Digo, pero yo asumí que quería más, le dije, pues que le pongan dos, ¿no? Bueno, pues sí. Y yo veo que todo el momento, desde que le invité, desde que le pagué la nieve, o sea, yo creo que debiera ser, era un joven niño, ¿no? Que lo estaba llevando ahí como un premio y un niño que tiene condiciones limitadas, entonces para él era como, pues qué vergüenza que me van a pagar una nieve doble, ¿no? Y nosotros lo tenemos, de repente a poco nos da vergüenza, de repente todo, raite, no, no, estoy esperando a que vengan por mí. ¿Y cuál? ¿Te vas a ir caminando? Pues que te da vergüenza que te den raite, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy maduros para manejar este asunto de la vergüenza y hay cosas que sí, sí rebasan la norma y hay cosas que tenemos que asumirlas. Muy bien, continuamos. Aquí está la vergüenza ya como un padecimiento, porque sí lo hay, ¿no? Acuérdense que los extremos pierden, el equilibrio gana, ¿no? Entonces digo que en un partido de fútbol, si juegas por los extremos, pues te meten goles, ¿no? Pero si juegas por el centro, pues tienes más forma de defender. Entonces los extremos pierden, el centro o el equilibrio gana. Entonces todo lo que se sale de los parámetros en exageración hacia lo hiper o hacia lo hipo, o sea, hacia abajo, los bemoles y los sostenidos, los que somos músicos entendemos los bemoles y los bemoles y los sostenidos, todo lo que se sale de la norma, pues es un padecimiento. Entonces, el aislamiento deliberado de otras personas, evitando situaciones sociales o recluyéndose en sus casas, otro, ansiedad acusada en situaciones sociales como consecuencia de su falta de seguridad personal y baja autoestima. Hay gente que está en una fiesta y no disfruta nada, llega bien nervioso, bien estresado, está sudando. ¿Qué te pasa? No, no, pues están tiesos ahí, porque pues estamos en un lugar muy suntuoso y hay gente que le da vergüenza y no lo dice. Esta boda que fui muy elegante la semana pasada, de repente llegué, buenas noches, ¿cómo están? Y pasaron ahí unos bocadillos. Le dije, mire, ya de una vuelta, le digo, pues hay que acabárnoslos, ¿no? Porque si no se los van a echar al chucho, pues hay que comérnoslos, ¿no? Y pues ya todos como que ahí se relajó un poquito, pues todos como no nos conocíamos en la mesa, estaban muy tensos, ¿no? Entonces yo metí ahí algo para relajarlos y ya, pero entendí que todos estaban así en su mejor porte, ¿no? Y de hecho le dije a mi esposa, fíjate cómo van entrando todos bien acá, bien erguidos, así con si nos esperamos a las 3 de la mañana a ver cómo van a salir, ¿no? Ya no, al alcohólico llega muy digno, ¿no? Pero ya no le da vergüenza, ¿no? Ya al ratito le dicen, oye, ¿y cómo llegué? Mira, aquí está el video, y ya está en la mesa sin camisa, yeah, yeah. Eso soy yo, si eres tú, mira, uy, qué vergüenza, pues no tanto porque no te diste cuenta, si no te enseño el video ya ni te acuerdas, ¿verdad? Entonces sí se dan cuenta que el alcohol es un inhibidor de la vergüenza, como muchos otros. Entonces el que bebe, en realidad, dices, pues que está tomado, eso no le da vergüenza nada, o sí. Yo no, nunca he bebido, pero he escuchado testimonios en la tribuna de alcohólicos que yo sé que ahora en sus cinco sentidos hay cosas que normalmente no habrían hecho si no estuvieran bajo el efecto del alcohol. No, hombre, no son unos bufones, se atreven a hacer cosas que dice uno, pues apenas tomado, porque si no estuvieras tomado, qué vergüenza, ¿no? Y de hecho muchos se toman su traguito para darse valor, ¿no? Pero bueno, son fugas, como decía la otra vez Guadalupe, son parches que le ponemos ahí, ¿no? Timidez extrema en las relaciones con otras personas, a pesar de que les deseara tener contacto y amistades, pues hay gente que se pierde muchas maravillosas relaciones por la timidez. Y es bien feo que hay gente que son extraordinarias, pero se roban a sí mismos esta oportunidad. Hipersensibilidad ante las opiniones o críticas de otras personas que les hacen sentirse profundamente humillados. Hablábamos de repente gente que no la saludas o gente que omites decir un nombre o mencionarlo. Ya, qué vergüenza, ¿no? A mí ya me ha pasado, de repente tengo gente que reconocer en un evento y gracias a Dios por fulano y también damos gracias por él y honramos a fulano y lo felicitamos y los felicito a todos ustedes. Si a alguien se me pasó,
y ya llegan, oiga, pues le caigo mal o por qué lo hizo y dicen, es que anda bien agüitado, está llorando en el baño, pero ¿qué le hice? Es que se lo brincó y no lo mencionó. Híjola, dice, no. Entonces las personas que son vergüenza es como, qué vergüenza que no me mencionaron, o sea, como que me brincaron, o sea, me exhibieron, ¿no? Dices, pero nomás o sea, no me di cuenta, pero son hipersensibles a esto, ¿no? Fatalismo, el hacer que posibles dificultades o inconvenientes en las relaciones sociales parezcan mucho peores de lo que son, pues son personas que, como dicen, inflan el asunto y hacen un escándalo de cualquier cosa, pero en realidad es por la vergüenza. Continuamos ahí, Vladimir. La siguiente lámina es de lo mismo, es otra parte de la lista. Vergüenza como padecimiento son personas ya con baja autoestima, realizando una autocrítica constante y valorándose como inferior al resto de las personas. Este es un problema mayúsculo, ¿no? Que ese sentido de victimez o la baja autoestima, que en realidad es un problema. No, no hay personas que, no, no soy, no sirvo, no puedo, hay otros mejores que yo, ¿para qué nací? O sea, dices, pero, o sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Pues es que tienes baja autoestima y te avergüenzas hasta de ti mismo, ¿no? Hay gente que se avergüenza de su fisonomía, de su físico, de su vocabulario, de su cultura, de su condición socioeconómica, y cuesta trabajo, ¿no? Mi madre decía, ustedes pobres pero limpios y bien decentes, decía, la decencia no está peleada con la pobreza ni con la limpieza. Entonces yo entendí que una persona digna no necesariamente tenía por qué tener dinero, ¿no? Pero nuestra sociedad a veces se maneja como que, y vas a ir a un lugar donde hay pura gente de posición y tú, qué vergüenza, ¿no? Vas a llegar caminando, todos llegan con chofer en Cadillac. Yo digo, pues no sé, o sea, ¿por qué vergüenza? ¿Por qué no? Pero ya entra en juego la madurez, ¿no? Imaginaciones y fantasías evasoras, ensoñando una vida diferente en la que son aceptados y no presentan este desorden. Por aquí viene el complejo de baja autoestima o de alta autoestima. Nosotros, yo conozco jovencitas que tú las ves y pensarías que se van a subir, no sé, a un Rolls Royce del año y se suben al, al, al Huizaches. Dices, bueno, es que ellas aparentan un glamour que no corresponde. Con eso no quiero decir que no sé eso, pero de repente se sobrearreglan como para aparentar algo que en realidad no son. Creo que la sencillez es lo más natural, ¿no? Sensación de suspicacia y desconfianza hacia el resto de personas, anticipando que serán juzgados y humillados, que es el don de la sospecha, la perspicacia o la suspicacia, es que, y si esto, y si me critican, y a mí se me hace que esto, a mí se me hace que no les caigo bien, a mí se me hace que me sentaron a aquella mesa, por esto a mí se me hace que me nombraron al final, por esto la suspicacia, ¿no? Y va de la mano con la hipervigilancia y alerta permanente en previsión de posibles amenazas hacia su autoestima. ¿Por qué son? ¿Por qué hacen? ¿Por qué dicen? Y se fijan en detalles que el resto de la gente no se fijaría, ¿no? Expresiones, gestos. Oye, pero ¿por qué levantaste la ceja? Pues que tengo un tip. No, no, no la levantaste porque como que yo veo como que no te sientes cómodo conmigo aquí. Le digo, no, pues es que tengo un tip en la ceja, pero alguien lo puede malinterpretar. Las personas que tienen como padecimiento la vergüenza, así lo interpretan. Son códigos de interpretación dañados o distorsionados. Y bueno, la evitación del contacto físico con otras personas que perciben como invasivo y desagradable, ¿no? Hace unos años tenía una persona que tuvo un asunto de abuso, una joven, ya no tan joven, pero, y entonces ella fue a terapia porque andaba resolviendo eso y siempre que me despedía, le decía que le vaya bien y me decía, "Ah, disculpe, hasta luego", y no me quería tocar la mano y un día me dio la mano, pero se jaló el suéter y ya me le dio con todo y suéter, ¿no? Y, pues, y me dijo, es que yo no, o sea, siento que el contacto físico a mí no, o sea, derivado del trauma, ¿no? Entonces no quería ni tener contacto físico, yo lo entendía, pero donde no lo entiendan, pues va a padecer, ¿no? ¿Quiere opinar ahí? Sí, adelante, adelante, Guadalupe. Un comentario, doctor. Me parece muy interesante los puntos que aborda sobre la vergüenza y tengo una experiencia que se relaciona mucho con esto, la pinta, la dibuja muy bien. eh, y es una amistad que yo hice. Es un doctor, un traumatólogo muy competente y, y lo conocí a través de otra persona y la otra persona
el amigo común, le dije, oye, qué buena persona se ve el doctor. Dijo, sí, es muy buena persona, muy, muy accesible. Me cayó muy bien desde la primera vez que lo vi. Y luego me dijo, nada más que ten cuidado. Yo soy cuando conozco a una persona, soy muy preguntón. De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Dónde viviste? ¿De dónde eres? ¿Quién es? ¿A qué te dedicas? En fin, su historia, ¿no? En general. Y, y me dijo, ten cuidado porque no le gusta expresar mucho sus orígenes, porque sí se ve que es del sur, le dije, porque tenía toda la fisonomía del sur y rasgos de, de pueblos originarios, pues, para no decir indios, ¿no? Indígenas, porque ya no se puede decir así. Y lo cual a mí me resulta muy interesante, ¿no? Alguien que sea originario de una cultura nativa de este país, de cualquiera que sea. Y híjole, pues yo quería preguntarle cosas, ¿no? Y entonces, mm, pues pasaron varias reuniones, varios contactos, por fin se fue abriendo un poquito, ¿no? Ya me dijo, la clásica pregunta, pues, ¿de dónde eres, no? No, pues que soy de, de Oaxaca, de una zona ahí de Oaxaca, ya ves que hay muchas regiones en Oaxaca, ¿no? Él es del lado hacia Puebla, más de los valles, y dijo, le dije, ¿eres de la zona zapoteca? No, no, me dijo, yo soy del área de Mixteca, en donde yo soy, me dijo, predomina la etnia mixteca. Y, y ahí voy yo sacándole cosas, ¿no? Y le dije, ¿y conoces algo de mixteco? Sí, me dijo, mi lengua es materna, es mixteco. Entonces empezó a hablar, ¿no? No pude hacerlo, me detuve por leer la advertencia que habían dado, ¿no? Me detuve para preguntarle, que me dijera unas palabras en mixteco. Como a las 3 o 4 reuniones o pláticas posteriores que tuve, pude hacer que me dijera algunas palabras en mixteco. Y ocultaba su origen eh, de pueblo original, ¿no? Que pertenecía a una etnia mexicana. Dije, ¿por qué lo hará si me resulta tan interesante a mí que lo pueda hacer? Ya quisiera yo hablar una lengua cualquiera originaria. Y él, pues, se vino desde muy joven de Oaxaca para acá y como que sufrió, pues no sé si allá mismo o aquí, cierta, eh, fue víctima de ciertos estereotipos, que si eres indio, que de dónde vienes, entonces él no hablaba, no decía de dónde era, eh, fácilmente no lo decía, y menos que hablaba mixteco. Y y ya después pudimos pronunciar, no, me dijo, hay en realidad 3 variantes de mixteco, me decía. Yo hablo el de esta zona, pero en Guerrero también se habla mixteco, es una variante, sí nos entendemos, dice, pero hay cosas que no se comprenden, dice, pero en general, dice, es como los mayas, ¿no? Los mayas de Centroamérica, los mayas de Yucatán, este, tienen algunas cosas en común y otras diferentes. Yo no sabía eso, yo pensé que el mixteco era homogéneo y no, resulta que hay 3 mixtecos distintos. Entonces, aquí lo de la vergüenza a mostrar tu identidad, sobre todo étnica, la vergüenza a mostrar tu físico completo o la vergüenza a no ser transparente, ¿no? Es decir, por los estereotipos sociales, ¿no? En el caso de las poblaciones indígenas, pues naturalmente que traen siglos de rezagos, de discriminación, ¿no? Los indios son más tontos, los blancos y los mestizos son los mexicanos, los indios no, los suyos son atrasados, son bárbaros, en fin, un montón de estereotipos que hay. Entonces, quizás esa influencia del estereotipo hace que incluso en personas culturizadas,
como este amigo que te digo que es doctor y que incluso hizo posgrados en Europa, no se despoja de ellos todavía y le cuesta trabajo. Y yo sentía que le costaba trabajo. Entonces, debe ser una carga, ¿no? Al día a día por la que viven. Y tratando de ser exitoso en un ambiente tan, tan, tan racista, digamos, y clasista, como son las clases medias mexicanas o las medias instruidas, ¿no? Sobre todo clase media en general. Y él es muy exitoso en su profesión. Y y sí siento que le cuesta, hay una tendencia a ser muy cuidadoso en el contacto social, ¿no? No fácilmente penetra. Entonces se dedica a trabajar a lo loco. Su tiempo está dedicado a trabajar. Es maestro en la universidad, tiene un consultorio, va a 2 hospitales. Y le digo yo a los más amigos en común con él, ¿qué pasa con este hombre? Porque va a tronar cualquier rato. Porque además, como que para no tener tanto contacto social, tiene mucha responsabilidad laboral. Entonces, eso es una cosa que me encaja muy bien en lo que dices y me llamó mucho la atención. Y otro comentario que quería hacerte al respecto tiene que ver con una experiencia propia, ya mía en lo particular, que me atañe directamente. Yo cuando estaba joven, de tercer año de primaria, yo mis primeros 3 años de clases de primaria los hice en un pueblo, aquí cerca de Culiacán. Y luego para continuar con mi educación, pues nos trasladamos a la ciudad y ya con un plan de vivir en la ciudad para estudiar nosotros, ¿no? Yo, mis hermanos, mis primos. Y cuando llegué, pues vienes de un pueblo y llegas a la ciudad y hay un choque cultural, ¿no? Lógico. Si no te saben guiar, ese choque cultural te puede traumar. Y a mí, yo sufrí un trauma a consecuencia de eso, que me aparecía como vergüenza después, ¿no? Ahora que con la plática que das, la caracterizo como una especie de vergüenza. Bueno, ¿en qué consistió esta experiencia? De que los primeros días que llegué a cuarto año de primaria. Supuestamente había hecho 3 en el pueblo, pero obviamente el nivel educativo y escolar del pueblo pues no se equilibraba con el nivel académico de la escuela de la ciudad. Entonces, cuando yo llego inscrito a cuarto año, pues luego me doy cuenta, y la maestra también se da cuenta que yo traigo un retraso impresionante. Y entonces me confronta pasándome al pizarrón, a hacer cálculos en el pizarrón y sobre todo de matemáticas. No, pues no daba en bola, no daba con bola, como lo dice. Y entonces me exhibía con mis compañeros, ¿no? Y ya te imaginas, no, pues pasas al pizarrón, pasa tú, bebé, y no, pues no, está mal así, no es, no, y así, y te digo que no es así. Y como que me acuerdo que me dio hasta con el borrador, 2, 3 golpes con el borrador aquí en el hombro. No, y no lo pude hacer, pues no lo sabía. Y siéntate, y ya supe, me empecé a enterar que la maestra se quejó en la dirección. Dijo, no, fulanito de tal, yo no lo quiero en mi aula porque que se vaya tercero, que se regrese, no está apto para cuarto. Y y, y, y alguien dijo, o el otro grupo de cuarto, era una maestra más paciente, más tolerante, dijo, pasa, dámelo a mí, que se venga para acá. No tuvo la paciencia ni la tolerancia la maestra para ponerme a nivel, ¿no? Pero yo lo tomé como un reto también, dije, no, si esto yo no lo sé, yo lo voy a aprender.
Y en un fin de semana me puse a estudiar con una prima y aprendí esas operaciones de aritmética que te comento. El lunes siguiente, el martes, en un trabajo, una tarea, yo las llevé y ya estaban bien. Pero total, no me quiso y me mandó al otro grupo. Y la otra maestra me recibió muy bien. Y ya empecé yo a trabajar con ella y 3 meses me nivelé perfectamente. Y me quedó esa especie como de traumita del hablar en público, de, este, de hacer un examen oral. Ya después los exámenes orales en prepa o en profesional, pues te ponen a temblar. Yo podía aceptar 10,000 veces mejor un examen escrito que un oral. Pero dije, lo voy a superar. Este es y siempre lo traje asociado con eso, fíjate. Y lo racionalicé más o menos y lo pude superar al punto que yo me dediqué a dar clases en la universidad, en profesional, muchos años. Yo fui maestro de la UAS 27, 28 años casi. Entonces me desempeñaba y en cursos de posgrado y también di clases. Y, pero no me daba pena participar desde el banquillo, desde la butaca. Si el maestro preguntaba, yo contestaba, pero no me podía poner de frente. No me paraba, y menos un examen oral donde nos pasaban llegaba el maestro, a ver, examen oral ahora. ¿Sí? Y así que entonces dije yo, a mí ya no me van a agarrar en curva. Entonces me sobreexigía mucho, Víctor. Me ponía a estudiar, fui matado yo para la escuela, porque no podía yo permitirme, pues digo, que me dio trauma, y me sobreexigía para estudiar, para hacer los trabajos, para machetear, como que era machetero, como quien dice. Y y luego ya cuando empecé a trabajar de manera profesional, pues lo noté también. Yo me sobreexigía mucho, me exigía mucho a mí, porque y yo me di cuenta, y me estresaba inclusive, una sobreexigencia a no hacer el ridículo, porque yo en el aula, frente al pizarrón, hice el ridículo con la maestra. Porque no fue una vez, fueron varias veces, al punto que la maestra dijo, no, yo no quiero a este muchacho aquí en mi aula, mándelo para tercer año o que se vaya al otro aula. Y otra maestra me rescató. Pero lo primero que sentí yo fue mucha vergüenza, no saber. Y después de eso, mm, mm, te digo, me empecé a sobreexigir, porque dije, no, 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 y no me voy a tercero, dije yo, no, a mí no me voy a mandar a tercero, me emparejo por me que me emparejo. Entonces lo supe enfrentar, pero sí me quedaba la necesidad de que no me volvieran otra vez a poner en ridículo, ni a fallar, ni a que me calificaran, o exponerme, ¿no? De esa manera. Y cuando empecé allá, a ejercer como profesional, los distintos empleos que tuve, pues yo iba a dar clases, llevaba mis clases bien macheteadas. Y para dar una clase yo estudiaba 6, 8 horas para preparar una clase. Entonces, de tal manera que pues ya nunca me pasó, pero sí me desgastaba emocional y físicamente mucho, me estresaba. Muy Pero, bien. pero así lo fui superando y lo fui enfrentando, ¿no? Pero sí siento que la vergüenza pues tiene muchos traumas, como dices tú, en la infancia, en la casa y en la escuela, mucho también. En estas etapas de primaria, primeros años de primaria, ahora kinder, en esa época no había ni kinder, yo no hice preescolar, yo fui directamente a la primaria. Inclusive, fíjate que yo aprendí a leer y escribir antes de ir a la escuela. Cuando yo llegué a la escuela ya sabía leer y escribir. Y no sé cómo lo aprendí. O sea, ahí con mis primos que eran más grandes, se hacían tareas y yo me las pegaba, yo escuchaba y a veces los acompañaba a la escuela, pero pues me dormía y pues, en la escuela de pueblo, pues ahí los maestros eran muy tolerantes.
pero cuando ya hice yo escuela formal, yo ya entré leyendo, escribiendo. Entonces sí tenía habilidad para aprender rápido, porque eso fue lo que me sacó adelante. Entonces, experiencias de ese tipo caen mucho en esto de la vergüenza y sí es desgastante la vergüenza. Sí, sí, a mí en lo particular me llevó a partir de esta experiencia a sobreexigirme demasiado y a caer en desgastes emocionales, estreses, ansiedades y eso por esta sobreexigencia a, a que no me... De tapar la vergüenza. exacto, tapar la vergüenza. Sí, pues de hecho la primera, gracias, Guadalupe, por tu participación muy, por eso la primera definición, a rato la ponemos, la primera definición engloba todo lo que tú nos estás manifestando, que es conlleva dolor, conlleva un asunto de dignidad y lo que tú dices, por ejemplo, el ser descalificado, reprobado, rechazado me marca, pero también estaba estudiando que en el contexto social la vergüenza, los estereotipos sociales han hecho más inversión para la vergüenza que lo que en realidad es, porque el problema es el qué dirán, el famoso qué dirán. Y yo veo, por ejemplo, en las tribunas, si no se blindan los grupos con el anonimato, la verdad la gente no iría a los grupos, ni estaría en tribuna. Y tenemos que decir, es que es anónimo. Antes de iniciar este tema, conversando aquí con los jóvenes, les decía, es que mucha gente no viene porque qué vergüenza que voy a ir a ver la clase de la vergüenza que van a pensar. Sí, o qué vergüenza que si me interesa un tema van a pensar que por eso, aunque lo digo en broma, pero aplica. Te digo, pongan la notita ahí, pues yo conozco el primo de pariente del abuelito de un hermano que tenía este problema, ¿no? Porque qué vergüenza que digan que yo. Y a mí me parece eh, eh, muy restaurador y muy sanador ya en el término de superar la vergüenza, aunque no lo estamos viendo aquí, cómo superarla cuando alguien se para y dice, yo soy eh, Juanito M y soy alcohólico, o sea, en ese momento digo, o sea, estoy enfrentando si soy, o sea, yo soy esta persona, yo soy deficiente, yo he cometido actos de mal juicio, yo he mal usado mi tiempo, o sea, yo he dañado, ese es un acto de valentía, porque qué vergüenza allá afuera, entonces de repente nos cuidamos mucho por los estereotipos del qué dirán, y una persona madura dices, pues, ¿qué van a decir, no? O sea, yo digo, pues está bien, es que yo he entendido que la gente, pero como el asunto es mío, la moral es mía, y también los estereotipos sociales dicen, bueno, ¿qué es moral y qué no es moral? O sea, ¿qué es vergonzoso y qué no es vergonzoso? Ese es otro tópico que es bien complicado, porque no hay una moral absoluta, pues todo el mundo, lo que para alguien, estamos viendo, por ejemplo, lo que para nosotros la desnudez pudiera ser algo vergonzoso, en las tribus allá de África, estaba viendo documental, pues allá, al contrario, taparse, nos platicaba un misionero que fue allá a llevar pues una ayuda alimentaria y todo esto, de estas brigadas que hacen misioneras. Y dice que pues llegó y pues entonces él le impone un poco, pues ver a las señoras escuchando, pero con los pechos al aire, entonces se le ocurrió una idea, dijo, y mandó a hacer camisetas y le dijo al jefe de la tribu, mire, dígale que les traje una camiseta para que pues se la pongan, porque a mí me da, o sea, me perturba verlas a todas sin su... Y ya le dio la camiseta, otro día todas llegaron a la reunión, pero con la playera, pero le hicieron unos hoyitos. ¿Cómo, o sea, cómo quitar esa cultura, pues? Y dices, tú dices, pues cuál vergüenza para ellos, ¿no? Y esto de la vergüenza es muy relativo, ¿no? De repente yo encuentro a alguna jovencita y le digo, ay, mija, ¿qué te pasó? No, pues le veo un tatuaje, y pobrecita, oye, qué mal, o sea, ¿cómo te tatuaron o qué? No, no, por qué vergüenza, yo quiero que, pues, lo que para uno le daría vergüenza, otro dice, no, yo hasta lo presumo, bueno, pues, cada quien, ¿no? Pero son estereotipos sociales, ¿no? Por ejemplo, ahora los gorditos, pues las gorditas, pues no hayan que ponerse una faja bueno, ya no hay que hacerse, trauma, digo, pero los años de Botero, pues las gorditas eran la moda, ¿no? O sea, las flaquitas fúchile, o sea, guácala, eran las feitas, y ahora resulta que ahora no son ni las flaquitas, ahora ya son las que se operan, y yo digo, qué vergüenza, como todo de plástico, pues ni las Barbies, o sea,
pero yo me da pena ajena, digo, bueno, o sea, hasta como los cuentos, había unos cuentos de Condorito, los que son de mi generación, y eran las caricaturas de la fisonomía, pues, de las mujeres así, exuberantes y exageradas en todos sus atributos, pero el día de hoy yo lo veo en la vida real, y yo digo, lo que antes era una caricatura ahora es como que glamour, pero pues es que hablando de estereotipos, nosotros debería servir para decir es que la vergüenza, pues la vergüenza es algo que tú resuelves, por eso del principio dice, la vergüenza no está en el exterior, el asunto no es, son los actos de moral social o reprobada, sino tú cómo te sientes ante eso. Y ahí viene el asunto de la autoestima, ¿no? ¿Qué es lo que yo considero moral y qué es lo que considero inmoral? Por eso alguien dijo, eh, pecado es robar y que te cachen 3 veces, dijo un amigo. Y miren, el confesionario tiene mucho que ver con esto de la vergüenza, por eso los confesionarios son, ¿verdad? Están cubiertos y no ves al de lado, ¿no? Y de ahí los chistes que uno se confiesa y le dice un montón de cosas, pues por mí puedes hacer lo que tú quieras, yo soy el carpintero, aquí yo no estoy laqueando, pero otro pensó que era el padrecito, ¿no? Entonces, el confesionario es como, pues una telita, porque qué vergüenza, ¿no? O sea, quiero decírtelo, pero no me veas el rostro. Y hasta en la terapia, por ejemplo, hay gente que ahora la otra oficina que tengo está en un lugar donde hay bodegas al lado y de repente yo ya entendí que a veces los terapeutas tenemos casi que tener un búnker allá atrás donde, porque la gente llegan y ven, uno me dijo, es que estaba aquí afuera, pero estaba esperando, es que como que ve mucha gente y para entrar a su consultorio le digo, pero ¿cuál sería el problema? No, pues es que yo no quiero que la gente, o sea, como que, ¿qué van a decir? Que vengo al psicólogo. Y ustedes saben de qué hablo, ¿no? Pero bueno, continuamos, vamos casi a concluir y si hay alguna participación más, pues bienvenida, ¿no? Bueno, pues aquí está, mire, preguntas y respuestas. Esta es la vergüenza que da risa, ¿no? ¿De qué vergüenza cuando de repente pues, nos da risa? No, no, esta es la vergüenza sana, dices, híjole, hice un oso, pues, qué vergüenza, la verdad no sabía, ¿no? De repente, la otra vez a mí me pasó y me subí a un auto, un jovencito en la escuela de mi hija, su papá lleva un coche igual, de repente hay un muchacho y se sube y se sienta y voltea y ay, perdón, le digo, ¿cómo estás? Y se bajó corriendo, es que se equivocó de auto. Y yo dije, pobre muchacho, pero a mí me aconteció la otra vez, llegué y abrí la puerta de un auto y me subí y vi unas, ay, perdón, es que venía y ahí iba mi amigo y risa, así como estoy. Le digo, es que trae un auto igual que el tuyo y me subí, estaban idénticos, le digo, y qué vergüenza, me subí a otro auto, o sea, y no me di cuenta. Y yo creo que estas vergüenzas pues son agradables, no son hasta relajantes, ¿no? O sea, cuando los que llamamos, hice un oso, ¿no? Y, híjole, qué vergüenza, ¿no? Cosas así chistosas, ¿no? Pero cuando tenemos una autoestima, pues decimos, bueno, pues qué vergüenza, pero es la vergüenza normativa, natural, cotidiana, pero el padecimiento, pues es gente que ya le afecta, ¿no? Le afecta en todo, pues en su entorno, en su desarrollo, en su educación. Y esto de los estereotipos socioculturales y socioeconómicos que está muy marcado. El origen, híjole, es terrible, ¿no? En la hora de la comida estábamos platicando yo y ahí mi familia y las niñas y decían, pues, le decía a mi hija, tú eres culichi. Y tú le digo, pues yo soy poblano, le decía. Nací en Puebla, crecí en Guadalajara y vivo en Culiacán, ¿no? Pero el triunfalismo, que es un problema de baja autoestima, yo lo entendí muchos años después, de repente decían, es que inauguraron la central más grande de Latinoamérica aquí en Culiacán y el malecón es el más grande del Pacífico y cada cosa decía, pues no viajan o qué, o sea, porque yo viajé a otros lugares, otros países decían, no, pues no, o sea, la catedral de Culiacán no es la más maravillosa del planeta, pero no, es que nuestra catedral, y es como una forma de compensar aquello que me da vergüenza, entonces es como, ahí lo mencionamos como la exageración, ¿no? O sea, como para no verme tan mal, es como si dijeran, oiga, usted está pelón, no, 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 todavía estoy poquito peloncito, pero completo no, ¿no? Y dices, pues qué vergüenza, me dijo mi suegro, no le vergüenza estar pelón. Pues a ti deberías más vergüenza preguntar lo que preguntas, pero si esas vamos, le digo, la verdad ya no, pues si tuviera tu edad sí me daría vergüenza, pero ya a esta edad ya hay cosas que ya no, que a tu edad me daban vergüenza, que a esta edad ya no me dan vergüenza, es otro de las cosas, ¿no? De niño, los niños da mucha vergüenza preguntar, ¿no? Pero ya de adultos ya uno resuelve cosas por ende, ¿no? Así que hasta aquí el tema. Bueno, pues estamos en preguntas y respuestas. Todavía nos quedan
15 minutos. Si no, pues tendremos que terminar. ¿Algún comentario adicional, algo que quiera complementar, alguna pregunta, alguna experiencia ahí que quieran comentar, ¿no? Los que han pasado por alguna vergüenza. Yo tengo una pregunta. ¿La vergüenza puede que sea falta de madurez de las personas o ya es simplemente algo que trae uno, pues, en su interior, pues? O hay alguna manera de trabajar, por ejemplo, el que te dé vergüenza que te subas a un público? Eso no es algo que te debe de dar vergüenza, pues. Sin embargo, pues muchas personas lo tienen. Y mi pregunta es si hay alguna manera de trabajar algunas cosas que no den vergüenza. Y si eso sería, si usted considera que puede ser falta de madurez de las personas o es algo que ya uno trae. Sí, muy bien. Pues como estamos en el tópico del temor todo este mes y los temas que hemos visto, yo tengo una palabra clave que creo que aplica para todo que se llama proceso. La palabra proceso es muy interesante porque palabra proceso es de hasta, es un trayecto que recorremos. Y en el proceso resulta que vamos, de la vida vamos madurando y la madurez nos va cambiando la perspectiva conceptual de la vida, de los valores y emigramos a otros niveles de madurez. Y en conjunto la madurez sirve para todo, ¿no? Pero hay cosas como vimos, por ejemplo, la ansiedad es natural, todos tenemos ansiedad, el estrés, ya nacimos con él, el miedo, pues todo lo tenemos, o sea, todos en algún momento hemos experimentado estrés, vergüenza, o sea, celos, dices, pues, entonces, como mecanismos naturales, dices, pues ahí están, el problema es cómo le hago para controlar, repito, los bemoles y los sostenidos, o sea, cómo le hago para que no se salga de la norma, ¿no? Y con el tiempo seguramente habrá cosas que sí se pueden superar, quizás no al 100, pero yo tuve la misma experiencia que Guadalupe, yo lo comento en mis grupos, en la agrupación que dirijo y yo como fui avergonzado de niño en una escuela primaria, en tercero de primaria, yo me traumé y entonces para mí pasar al frente, el pizarrón, hablar en público era una locura, yo me hacía pipí, pues de hecho eso fue lo que me pasó y todos se rieron y yo me acuerdo que fue una vergüenza terrible, se me hicieron eternas las horas porque traía el pantalón mojado y la maestra no se portó muy bien, pero lo superé por allá cuando tenía como 14 años o 15 iba a cumplir y hubo una exposición de la escuela y era una ceremonia de graduación, había mucha gente y a mí me eligieron para hacer una composición, que era una poesía, y nunca se me olvidó. Y esa poesía hasta el día de hoy me la sé. Y entonces yo recuerdo que pues yo me puse bien pálido, o sea, blanco, así empecé a sudar y me puse mal y la maestra me iba a llevar a la enfermería porque casi me desmayaba. Pero un maestro dijo, no, no, no es de los nervios, pero no te preocupes, si yo ya va a pasar fulanito las participaciones y cuando me tocó a mí, pues pasé con todo el temor del mundo. Gracias a Dios no se me olvidó, lo recité de memoria la poesía y y todos aplaudieron y la gente aplaudió y me felicitaron y santo remedio. Ese día ya hablar en público, algo sucedió como que se reparó el daño, ¿no? De la vergüenza que traía, ¿no? Y como hablamos de los míos en una de las reuniones, decíamos que el único recurso por excelencia para superar un miedo, pues es enfrentarlo, ¿no? Entonces el miedo a hablar en público, pues se supera. Yo creo que los tiene experiencia en la tribuna, los que pasan, repito, por primera vez a lo mejor no dura ni un minuto, ¿no? Y los que ya tienen años, ya le tienen que tocar la campanita, pues, se va a llevar toda la reunión, pues es que ya no le da miedo, ¿no? Ya no le da vergüenza. Y es que dentro de lo malo, pues qué bueno que ya superó la vergüenza, ¿no? Aquí el riesgo sería que tengas un sinvergüenza, que ya después no te dé vergüenza, ¿no? Este es un sinvergüenza porque ya no le da vergüenza cosas naturales, pero sigue siendo estereotipada porque decimos, pues, ¿qué es vergüenza y qué no es vergüenza, ¿no? Lo que para uno es vergüenza, pues para otro no lo es, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Y las raíces tienen mucho que ver con estos estereotipos. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión, algún comentario? ¿Alguna impresión, alguna adición al tema? Sí, sobre esto mismo, algo que he escuchado también algunas personas públicas que, por ejemplo, actores consumados, he escuchado que dicen que ellos se ponen muy nerviosos antes de entrar al teatro a dar una función.
y que incluso hasta los hace ir al baño antes de ir, a veces hasta vomitar, hasta volver el estómago. Y ya que se paran y dicen las primeras parlamentos de su guión, se les quita. Sí, eso es muy natural, yo lo sé porque todos los domingos por no sé cuántos años, pues yo estoy expuesto a un público, ¿no? Mucha gente siempre, conferencias, cursos, talleres, las prédicas dominicales, entonces, pues es más como del diario, ¿no? Pero sí, sí, es correcto, siempre, aunque sea muy experto, no deja de ser pero ya son segundos, ¿no? Y ya inmediatamente se ambienta uno, ¿no? Pero el que es primerizo, sí, y recuerdo que hace mucho años estábamos con un discurso con la esposa, con Lupita Pitch de Millán, y entonces se paró ahí y su discurso y lo practicamos en la oficina y a la que estaba ahí me decía, bueno, y bueno, pues aquí el doctor que es más experto y me pasó y ya, y luego ya ratito como tranquilizó, me dijo, es que en ese momento yo veía la hoja y la veía en blanco, me dice, no veía nada. Y yo decía, pues no tiene nada, pero de los nervios se le nubló y no podía leer, de los nervios que estaba bien nerviosa, ¿no? Igual cuando estamos en las cabinas de radio televisión, también se sufre ese pánico, porque le digo, pero hay una cabina, nadie te está viendo, pero dices, pero me están escuchando miles de personas, ¿no? Todo Sí. eso es natural, naturalito, ¿no? Nadie se escapa de eso. Sí, el micrófono impone. Muy bien, pues vamos a concluir. Gracias por su asistencia a todos. Continuamos mañana con el siguiente tema y pues que Dios les bendiga a todos. Muy bien, compañeros. Hasta aquí la reunión del día de hoy. Pedimos disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Le pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias y buenas noches.